Muy bien, hermanos. Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6. Como ustedes saben, hemos estado predicando una serie del libro de los Hebreos, por lo cual nosotros invitamos a toda la iglesia, a todo el que nos escucha, a mirar las predicaciones que tenemos en la plataforma y así ustedes volver a reedificar sobre estos temas. Si usted no tiene un devocional, pues le invito a tomar desde el capítulo 1 del libro de Hebreos y ver lo que hemos estado predicando. No solamente escuchar nuestra predicación, la predicación de la iglesia y la predicación de los demás hermanos, sino hacer un devocional de este libro que encontramos, ¿verdad?, de manera oportuna para este tiempo en donde encontramos tantas voces. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Versículo 1 del libro de Hebreos. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es, como dice, fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra y gracias por recordarnos que tú eres el constructor de la casa. Gracias por recordarme que esta casa que tú has construido, que soy yo, a la verdad eres tú quien la sostiene por tu gracia soberana. Que esta casa que soy yo no se sostiene por sus propios méritos, no se sostiene mirando a las personas, se sostiene porque nosotros estamos confiados en ti, el perfecto arquitecto de nuestras vidas. Señor, te suplicamos que nos ayude a perseverar en tu palabra, a no dejarnos de poner nuestra mirada y nuestros oídos en las voces exteriores, sino afirmarnos cada vez en lo que tu palabra nos enseña. Señor, estamos aquí una vez más. Apelamos a la potencia de tu Espíritu Santo, Señor. Tú eres el mensaje, no es lo que nosotros tenemos que decir. Nuestras palabras humanas no son relevantes, porque el mensaje, tú que eres el mensaje, eres lo más relevante en nuestras vidas. Tú eres el tesoro y yo la vasija. Señor, tú eres el depósito y yo el instrumento, por lo que apelo a la potencia de tu gracia para exponer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana vamos a hablar sobre el tema el hijo sobre la casa. En estos versos 1 al 6. Nosotros cuando miramos un edificio, no cualquier edificio, porque hay edificios y hay edificios. Y cuando tú ves un edificio, uno se queda admirado sobre eh, la hechura, sobre el diseño, sobre la arquitectura. Y no siempre, pero muchas veces, tú tienes que pensar no solamente en la belleza del edificio,
sino también en quien la hizo. Cuando tú miras un edificio hermoso, arquitectónicamente, bien distribuido, bien espacioso, hermoso por demás, tú tienes que concluir, ese arquitecto, quien hizo ese edificio, sí sabe de eso. ¿No lo han dicho? ¿No lo hemos dicho? Nos pasa con una casa, nos pasa con un negocio y así nos pasa de diferentes maneras. Hermanos, en esta mañana nosotros sabemos que las personas del mundo de igual manera andamos, podríamos decir, buscando héroes, buscamos líderes políticos, buscamos empresarios. De hoy en día se hablan de deportistas, se hablan de pastores e influencers, se hablan de personas que dominan los medios. Todos los hombres, nosotros tenemos que concluir, tienen sus límites. Como mortales que somos, no siempre cumplimos nosotros con las expectativas de las personas. La razón, somos infalibles. Nosotros traicionamos la confianza de las personas con frecuencia, decepcionamos a las personas y otras veces las abandonamos. El destinatario de los hebreos, los judíos, ¿verdad? Estaban siendo tentados, como hemos predicado, al volver al judaísmo. Para el judío del primer siglo, Abraham era uno de los influencers del momento. Para el judío del momento, cuando se hablaba de Abraham, hermanos, se estaba hablando de alofoque, guardando la distancia. Pero cuando se hablaba de Moisés, hermanos, se estaba hablando del hombre que tocó la peña y botó agua. Cuando se hablaba de Moisés, se hablaba del hombre que dividió el mar rojo. Se hablaba del hombre que hizo caer maná del cielo. Se hablaba del hombre que invocó a Dios y había una columna de nube y columna de fuego. Para entender eso, para el judío, Moisés y Abraham era lo último del momento. El autor de los Hebreos nos deja ver claro que Cristo es mayor que Abraham y mayor que Moisés. El autor no está tratando de disminuir el servicio de Moisés ni el servicio de Abraham. Por el contrario, cuando leemos el texto, él reconoce la fidelidad tanto de Abraham como de Moisés. Pero demuestra en el texto que Jesucristo es infinitamente superior. Y la pregunta es de este texto concluyente es sobre quién la iglesia, o sea, el pueblo en ese momento debía permanecer. ¿Permanecer en Abraham? ¿Permanecer sobre Moisés? ¿O permanecer sobre la piedra angular, el apóstol, el sumo sacerdote que se llama Jesucristo? Hermanos, la pregunta tiene varios argumentos cuando leemos el texto. El texto 1, 2, cuando leemos del capítulo 3 nos dice, hermanos, consideren. Mire, cuando alguien le dice a otra persona, tú deberías considerar. No está dando una orden. El texto dice, consideren cuidadosamente quién es Cristo, quién es Jesús. El texto dice, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. El texto no está diciendo, consideren a Abraham, consideren a Moisés. Consideren a quién, a Cristo. Hermano, y esta palabra, por tanto, son los textos que ya hemos predicado anteriormente. Está diciendo, por tanto, es decir, oye, todo lo que yo te he dicho, ¿verdad? Por tanto, cobra sentido. Mira, recuérdate que Cristo se hizo hombre.
Recuérdate que Cristo murió en la cruz de Calvario. Recuérdate que Cristo venció la muerte. Y recuérdate que Cristo es el gran sumo sacerdote. Recuérdate. Por tanto, tú tienes que replantearte, considerar sobre quién está nuestra profesión de fe. Sí, hermanos. Y esto en el texto nos muestra, cuando dice por tanto, nos revela tres direcciones que nosotros como creyentes tenemos, tres privilegios. Los textos lo mencionan. Dicen, lo primero que él dice, mira, tú eres un hermano santo. ¿Quién nos hizo santo? Hermano, fue Cristo el que nos hizo santo. Hermano, usted es un santo. Sí, usted es un santo que peca de vez en cuando. Porque no fuimos nosotros los que nos hicimos santos. Fue Cristo a través de su sacrificio que nos separó de la inmundicia y nos trajo a su santidad admirable. El texto dice, somos participantes del llamamiento celestial. Hermano, fui yo que me metí a esto. Fuiste tú que decidiste estar en el llamamiento celestial. Pero ¿quién era yo? ¿Quién eras tú para entrar en el llamamiento celestial? Fue Cristo, fue su salvación la que nos condujo a su llamado. Hermano, no fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Él fue quien nos llamó. Y como predicamos un mensaje anterior, Él nos llevará a la gloria. Vamos, no somos nosotros los que vamos solitos por el caminito. No somos nosotros los que andamos en nuestra autosuficiencia. Es Cristo el que nos ha llamado y comisionado. No ve más, el texto dice, consideren, hermanos, consideren. Lo que el texto nos está invitando es a examinar, a meditar, a contemplar profundamente a aquel que nos ha llamado. No está diciendo, hermano, considera a Cristo. No considera a Abraham, está bien. Él es el padre de la fe. Él es el hombre duro de la fe. Es el hombre que iba a sacrificar a Isaac. Él es duro. Pero no es en él en quien nosotros debemos poner nuestra mirada y nuestros ojos para estar firme. La iglesia necesita contemplar a su arquitecto, al hombre que diseñó, como lo dice el texto, al hijo de la casa. Muchas veces nosotros estamos observando doctrinas, vemos videos, o escuchamos ruidos y de alguna manera nosotros dejamos de mirar a Cristo. En un mundo de tantas voces como hemos predicado, los creyentes debemos considerar el dueño de la casa, el hijo de la casa, que se llama Cristo Jesús. Y no hay manera de estar firme en este tiempo sin mirar a Cristo. Eso no dice que nosotros no vamos a reconocer las virtudes de los grandes hombres de Dios. Hermano, pero no podemos atribuir nuestra firmeza espiritual y anclarla sobre personas humanas y a veces superficiales. El texto dice, Cristo es el apóstol, Cristo es el sumo sacerdote. Sí, Cristo es el que nos representa delante del Padre como pueblo de Dios. Fue enviado a nosotros y Él intercede a través de su Espíritu con gemidos indecibles. La solución para una iglesia abatida, cansada, para un creyente distraído, agobiado, o para una iglesia que se encuentra de alguna manera estancada o haciendo las mismas cosas en círculo, no es hacer nuevos entretenimientos. Nuestra misión no es buscar nuevas formas para que nuestra concupiscencia esté satisfecha. El trabajo de la iglesia no es mirar el éxito de la otra iglesia, sino que el trabajo de la iglesia es contemplar al hijo de la casa, al autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús. Hermano, no podemos mirar otra cosa.
Las distracciones de este mundo nos llevan a contemplar la belleza de arquitecturas que por fuera se ven bonitas, pero cuando tiembla la tierra se desmoronan. Y yo estoy usando eso de metafóricamente porque estoy hablando del evangelio que hay gente que predica. Muchas iglesias bonitas, muchas iglesias con fama, muchas iglesias. Y la gente quiere ir donde están esas grandes iglesias. Y gloria a Dios por eso, que vayan y vengan. Pero nosotros debemos contemplar a Cristo. No dije al pastor, no dije al que predica bonito, no dije al ministerio de alabanza. ¿A quién que tenemos que contemplar? Es a Cristo quien tenemos que contemplar. ¿Por qué? Porque Cristo, como dice el verso 3:4, merece mayor gloria que Moisés. Hermano, el argumento no cambia, el argumento sigue siendo el mismo. No compara la fidelidad y no compara la dignidad de Abraham o Moisés. No lo hace. Porque Moisés no es el dueño de la casa. Moisés pertenece al dueño de la casa. Y una vez más, Moisés era parte del pueblo y fue un gran siervo de Dios con obras extraordinarias. Hermano, pero sigue siendo de la casa. Cristo es quien edifica la casa, como dicen los textos. Y una casa no aparece sola. Eso es lo que está diciendo el texto. Siempre la casa tiene un constructor. Y eso habla de la casa, está hablando de la iglesia. Y en ese momento está hablándole a los judíos. Ustedes, el pueblo de Dios, que miran a Moisés, que miran a Abraham. Ustedes tienen que recordar que ustedes son el pueblo de Dios. Y que no fue Moisés quien lo llamó, fue Cristo quien los llamó. Por lo que el texto nos deja ver claro que es el constructor el que recibe mayor honra. El texto lo dice muy claro. Hermano, la iglesia existe porque Cristo nos hizo. La iglesia existe porque Cristo es quien la sostiene. Hermano, te dije que Cristo es el que te sostiene. ¿O tú has pensado que tú te sostienes por tus propios méritos? ¿Tú crees que son tus oraciones que tú haces las que te sostienen? Es verdad que son importantes y es nuestro compromiso moral y disciplinado como creyente orar. Pero hermano, no son solamente nuestras oraciones que sostienen, es el dueño de la casa la que nos sostiene. Y cuando tiembla la tierra y cuando tiemblan nuestras circunstancias en nuestra vida y cuando viene el hecatombe sobre cualquiera de nosotros, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre lo que sea que venga, Cristo es el que se sostiene con su mano soberana. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a quitar la mirada sobre nuestro Salvador? Es el autor de Hebreos que identifica de manera clara a Cristo. Y él nos los dice, no solamente Cristo nos construyó, es él el que hizo el diseño de cómo sería la iglesia, de cuál era el fundamento, y no solamente cuál era el diseño y fundamento, sino que Cristo dijo, es que esto no se puede sostener si yo no lo sostengo. Por eso es que hay mucha gente que sigue la religiosidad, sigue las personas. Hermano, gracias por el amor. Gracias por sus admiraciones y gracias por sus consideraciones. Pero yo también soy de carne, sujetos a pasiones como Elías. ¿Verdad? Mi consejo en esta mañana, quiten la mirada sobre todo lo que nosotros somos y pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. El autor cita a Números capítulo 12, recordándonos quién fue Moisés. Nos dice, Moisés fue humilde, es cierto, fue obediente y fue fiel. Y lo que el autor, una vez más, no trata de disminuir el fruto de Moisés. Lo que trata de traer como relieve es que Moisés fue siervo.
Y la palabra que usa implica servidor dentro de la casa. Tenía autoridad, pero como pueblo de Dios, como iglesia. Sin embargo, el paralelismo, la comparación es que Cristo no solamente sirve en la casa, sino que Cristo gobierna la casa. Que Cristo tiene autoridad absoluta sobre la casa. Eso quiere decir que mientras Moisés sirve, Cristo gobierna. Que mientras Moisés, ¿verdad?, dirige, la autoridad final es Cristo. Así que la diferencia es enorme entre uno y otro. Eso es lo que Hebreo está tratando de apelar sobre su oyente. Hermanos, una vez más, si no he entendido claro, se lo expreso ahora. Nosotros somos esa casa. Usted y yo somos la iglesia de Cristo y usted es parte de la iglesia. El hebreo no está hablando de un edificio, está hablando del pueblo de Dios. Y nos invita el texto a retener con firmeza la profesión de nuestra fe. En ninguna manera está diciendo que el creyente es responsable de su salvación. Lo que está diciendo cuando habla de retener con firmeza es que la perseverancia demuestra la autenticidad de la fe. Cuando un creyente persevera, permanece mirando a Cristo, está demostrando que genuinamente es un discípulo de Cristo. La pregunta para nosotros es, ¿a quién nosotros estamos mirando? Hermano, ¿qué es lo que tú persigues? ¿A quién tú miras? En estos días en las redes hay mucha gente decepcionada porque nosotros miramos con frecuencia a las personas. Pero Hebreos en esta mañana nos invita a mirar ¿a quién? A mirar a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y entonces aquí hay algunas preguntas que nosotros realizamos para reflexionar. ¿Dónde está puesta su confianza? ¿Está puesta en un pastor? Si un pastor te falla, ¿qué tú vas a hacer mañana? ¿Está puesta en un influencer cristiano? ¿Está puesta en un ministerio suntuoso? ¿Está puesta en una denominación? Más práctico aún, ¿tu confianza está puesta en los años de servicio que tiene en la congregación? Porque a veces, hermano, nosotros decimos, yo tengo 40 años sirviendo al Señor. Yo tengo 20. Yo tengo 14 predicando. Yo tengo 50. Yo me convertí a los 10. Apuntamos más. ¿Tu confianza está puesta en la reputación de tu familia? ¿En quién está puesta tu confianza? Hermano, nosotros tenemos que borrar todas estas cosas de nuestra vida y poner nuestra mirada en aquel que no va a fallar. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. Pablo lo decía de otra manera distinta: ni la muerte, ni la vida, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, nada me podrá separar del amor de Cristo. Hermano, no son nuestros logros, no son nuestros éxitos humanos. Nosotros tenemos que mirar cada día, conocer más a nuestro Señor y Salvador, al Hijo de la casa, a quien gobierna nuestra vida, a quien fundó todo lo que nosotros somos en Cristo. A Él, a Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, a Él es que debemos mirar. Una vez más, Moisés fue un siervo. Moisés fue un siervo extraordinario.
Lo fue. Y hay muchos hombres de Dios que lo son. Y hay muchas familias que también son extraordinarias. Y alabamos al Señor por eso. Hermano, pero una iglesia, un pastor, una vida en el Evangelio puede ser completamente extraordinaria. Pero nosotros debemos estar firmes y solamente estaremos firmes cuando nosotros miremos al dueño de la casa. Hermano, Cristo es el dueño de nuestra vida. Hermano, es Jesús el que sostiene nuestra vida, nuestra relación con Él. Sí, Moisés condujo el pueblo hasta Canaán, lo sabemos. Pero Cristo nos conduce hasta su gloria eterna. Es verdad que el pastor te puede aconsejar y guiar, pero el mayor consejero no es el pastor, es Cristo Jesús. Que Moisés entregó la ley, pero Cristo nos trae la gracia. Y Cristo cumple perfectamente con el propósito del Padre. Por eso el autor persiste una y otra vez en el texto. Debemos mirar a Cristo Jesús. ¿Recuerdan la mujer de Lot? Trayendo este paralelismo. Los creyentes no podemos darnos el permiso. No podemos darnos el chance de mirar hacia los lados. En un mundo de tantas voces no podemos permitir oír a alguien a ver lo que tiene que decir. Nosotros tenemos que estar centrados, prosiguiendo el blanco, mirando a aquel que tiene el camino señalado, a Cristo Jesús. La razón en este mundo y en esta hora, ahora mismo, nuestra mente está en un dilema muchísimas veces o muchas veces. ¿A qué le vamos a poner atención? Hebreo nos dice, y nos llama la atención, nos dice, hermanos, no miren las circunstancias. No miren los temores. No mires cuántas fuerzas te quedan. No mires ni siquiera para abajo. Cuando tú estás en una escalera, como se sube mi hermano Eddie a veces, 3 pisos arriba, le dicen no mire para abajo, te distrae. Le dijeron a Pedro, no mire para los lados que te hunde. Nuestro llamado es a mirar y contemplar. Dije contemplar a Cristo Jesús. Porque mientras tú contemplas a Cristo, más grande será tu visión de Él. Y tú la definición que tú tienes sobre tu vida será más pequeña. Cuando tú miras a Cristo, tú terminas concluyendo, Él es el dueño de la casa. Él es el Salvador. Tú terminas diciendo, Él es quien edifica mi vida. Señor, tú eres el que me sostiene. Señor, mis fuerzas están en ti y no en mí. Y tú le dices, Señor, yo dependo de mí y no de lo que hago. Todo lo que yo hago es para ti. Mi vida está sostenida en ti. Todo lo que tú hagas para mí está bien hecho. Señor, y déjame amarte como tú quieres que yo te ame. Porque mi fuerza humana no te puedo amar. Pero yo apelo a tu gracia porque tu gracia es la que me sostiene. Aun cuando yo no entiendo ciertas cosas en mi vida. ¿Tú sabes por qué? Porque es el dueño de la casa. Hermano, ese es Cristo al que la iglesia debe de seguir. Ese es Cristo al que nosotros le debemos nuestra confianza y obediencia. Cuando la iglesia mira a Cristo, cuando la iglesia contempla a Cristo, entonces la iglesia persevera en la prueba. Cuando la iglesia contempla a Cristo,
El creyente resiste la tentación. Cuando la iglesia contempla a Cristo, permanece firme en la fe. Y cuando la iglesia contempla a Cristo, vive para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Señor, gracias en esta mañana.